indica que finalmente el gobierno no subirá las retenciones ni impondrá cupos para frenar el precio de los alimentos. Se reunirá con la mesa de enlace para negociar algunos paliativos, medidas de menor porte que las citadas. La población perdió un 25% de sus ingresos con el macrismo y varios puntos más en 2020 con la pandemia. Lo que necesita son medidas fuertes que frenen los precios. El gobierno dice: si yo tomo esas medidas fuertes, el campo va a un lockout, deja de liquidar, nos deja sin dólares, el dólar se va a 300 pesos y los alimentos suben más aún. Y es cierto lo que dice el gobierno. Eso ocurriría. Uno puede enojarse con el gobierno porque no lo hace, pero en estos días pasó algo muy relevante que muestra que aun cuando juega fuerte, no logra imponer su voluntad. Sucedió con los servicios de telefonía celular, internet y cable. Alberto tomó una decisión audaz. Va para adelante, quizá contra el peor enemigo, Magneto, y los jueces van en apoyo del Grupo Clarín. Y la decisión del gobierno no se concreta. La suba del 20% en la práctica está vigente. Tenés que pagar 20% más. El gobierno no pudo hacer valer su poder institucional. El poder judicial se lo impidió. Si uno observa la conducta del gobierno, se nota claramente que gestiona bien las cosas que dependen de su gestión. Alberto negocia con Putin y consigue privilegios para el país con su vacuna. Y luego a la vez habla con Merkel y con Macron y consigue apoyo con el FMI. Hace los hospitales, consigue los respiradores, consigue las vacunas, mejora rápidamente la industria hasta estar incluso arriba del nivel prepandemia. Mejora tanto la construcción que no solo está arriba de 2019, está arriba de 2018. Sus problemas están cuando tiene que enfrentarse a los de adentro, que no actúan como adversarios, sino como enemigos. Y el problema no es solo la actitud de la oposición, el problema es el poder de la oposición, que logra impedir medidas concretas del gobierno. Hay en Argentina una especie de empate de poder que nos inmoviliza. Por un lado el poder ejecutivo y medio parlamento, por el otro el poder judicial y la otra mitad del parlamento. Pero claro, hay que mensurar lo que hay atrás. Al gobierno lo apoya el PJ con sus sindicatos y sus organizaciones sociales. Detrás del poder judicial, o yo diría adelante, claramente adelante, el poder económico y los medios de comunicación. El gobierno se encuentra con límites concretos, no está en su imaginación, no es una fantasía, existen esos límites. Eso le pasa también a Luis Arce en Bolivia y piensa Rafael Correa que le va a pasar a Arauz en Ecuador. Hay una especie de empate de poder entre los nuevos gobiernos populares y las derechas atadas a Washington con medios y jueces asociados. Ese empate deriva en una inmovilización de los países, incluso en temas en los que los gobiernos deciden dar batallas. Esa relación de poder compartido, además, se da con una oposición que denuncia al gobierno por envenenar a la población con una vacuna producida por el laboratorio más antiguo y prestigioso del mundo. Con una oposición que organizó 5 marchas contra una supuesta infectadura en el peor momento de la pandemia. Una oposición que no tiene un plan alternativo, que tiene la voracidad de ir por lo que queda, de desandar lo poco conseguido en estos meses. Ese poco que si te falta, te dolería mucho. Como los medicamentos gratis, por ejemplo. Una oposición que, si vuelve, irá nuevamente por los dirigentes populares para perseguirlos, para encarcelarlos, para desterrarlos. Si estamos de acuerdo en que hay un empate, y creo que buena parte del Frente de Todos lo entiende así, aunque no lo ponga en esos términos, desde luego, el tema es, entonces, ¿cómo se sale de ese empate de poder? La respuesta es obvia, es acumulando más poder. Y hasta ahí seguimos todos de acuerdo. Las diferencias aparecen incluso dentro del seno del Frente de Todos cuando se discute cómo se acumula ese poder.
El gobierno piensa que ganando las elecciones por una buena diferencia, así se quedaría con ambas cámaras y cree podría traer hacia él algunos jueces que hoy se sienten más cómodos del otro lado. ¿Será así? ¿Y por qué no se vinieron cuando ganamos en 2019? Solían hacerlo siempre, ¿no? En otros momentos de la historia, pero esta vez no. ¿Los dejan los medios correrse de su posición o los destruyen? ¿Tener ambas cámaras permite legislar y avanzar o esas leyes pueden ser frenadas por los jueces? ¿Y si no es suficiente con ganar las elecciones? ¿Qué otras opciones hay? Una respuesta sería hacer tiempo, esperar que la región cambie de signo. ¿Sucederá? Ganamos Bolivia y quizá ganemos Ecuador. Este año hay elecciones en Perú y en Chile, no sabemos qué va a suceder. Pero en Brasil, hoy, la fuerza que más crece está a la derecha de Bolsonaro. La estrategia de sobrevivir hasta que cambie la relación de fuerzas se vio alterada por la pandemia primero y por la suba del precio de los commodities después, que hizo que el gobierno se vea en la necesidad de dar una pelea para que la que él cree no está preparado. Esta es una editorial sin certezas, no hay un camino seguro para transitar. Lo que sí podemos concluir es que el plan de sobrevivir hasta que cambie la relación de fuerza fue borrado del mapa por la pandemia y los commodities, y que así ni siquiera sabemos si vamos a ganar las elecciones. Y ahí volvemos a lo del empate, que es un empate en el que todavía no dimos nuestro mejor golpe, donde todavía no usamos todo nuestro poder. El poder del pueblo movilizado, el poder de los sindicatos más poderosos, el poder de los cientos de miles de personas, de las organizaciones sociales. Yo creo que si se usan todas las fuerzas, no hay empate, que somos más fuertes. Lo que sí veo es que muchos de nuestro lado siguen con un pie de cada lado. Porque si el año pasado tuvimos un saldo comercial de 12.000 millones de dólares y terminamos rezando por $1, ¿por qué los dejamos que se la lleven? ¿Por qué estuvimos a punto de dejarle la hidrovía al mismo que es funcional al contrabando de granos creciente? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos a Daer en la CGT y seguimos con una central obrera entreguista? Tengo para mí que el Frente de Todos sigue siendo una especie de rejuntado de voluntades con distintos intereses. Y que convertir eso en una fuerza con un rumbo claro y una fortaleza granítica está en manos de quien lo conduzca. Que hace falta un liderazgo fuerte y con convicciones fuertes para alistar a nuestras fuerzas para ganar. ¿Alberto o Cristina? Uno de los dos tendrá que ponerse al frente para salir de ese empate en el que, al no poder avanzar, se mantiene un statu quo en el que el trabajador pierde cada día un poco más. Porque si sigue perdiendo, por ahí un día se le da por votar a otro. Y en vez de empatar, perdemos. Buenos días, esto es Navarro 2023.